¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a hablar con detalle de este libro, Diario íntimo de Miguel de Unamuno. Como algunos de ustedes conocerán, Unamuno fue un filósofo español muy próximo al existencialismo, diríamos en la línea católica del existencialismo de Kierkegaard, que era un filósofo danés de religión protestante. He marcado algunos puntos que quiero comentarles. Me parece interesante las ideas que he encontrado en este librito. Entonces, la primera que quiero mostrarles es que este libro ha sido editado tal cual están los escritos de Unamuno en sus diarios, sus cuadernos, con errores ortográficos, con líneas, con dibujos, etcétera, etcétera. Entonces me parece bastante interesante esa forma editorial de presentar el libro. Empezamos con la primera idea. Dice así Unamuno: socialismo y comunismo, el santo comunismo de la comunión, el participar todos de un mismo Dios, el comulgar en espíritu. Esa frase a algunos les daría un dolor cerebral muy fuerte si la escuchan del mismo Unamuno. Segunda idea, que me parece ya que nos acerca a una de las fascinaciones que ha tenido el autor respecto a la idea de la muerte. Escuchen lo que dice el autor. Dice: ocurre con frecuencia en las conversaciones que se llega a tratar de lo que las gentes llaman filosofía, de la brevedad de la vida, de la vanidad de todo. Y entonces casi siempre se dice: lo mejor es no pensar en eso, porque no se podría vivir. Es decir, a veces estamos conversando y alguien habla sobre la muerte, empezamos a pensar y otra persona detiene esa conversación, esa reflexión. ¿Qué dice Unamuno? Sin embargo, lo mejor es pensar en ello, porque sólo así se puede llegar a vivir despierto, no en el sueño de la vida. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Unamuno, porque pensar y hablar sobre la muerte, quitarle ese tabú que tiene y que nos limita a hablar y pensar en ella, hace que descuidemos una dimensión de la vida humana, porque la vida humana también está hecha para la muerte, como diría Heidegger. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Unamuno. Tercera idea, dice, esta idea me parece también bastante útil, porque no solo Unamuno habla sobre la muerte, también habla sobre no voy a leer el término exacto, voy a utilizar el término que se utiliza en redes sociales, la desuscripción de la vida. Me entenderán ustedes. Dice: ¿cuántos de los que se sui lo harán por libertarse de sí mismos y no de una vida gravosa? El sui quiere despojarse de sí, no de su vida, de su alma y su conciencia, no del miserable cuerpo de muerte de que pedía verse libre el apóstol. Y hay muchos sui morales que se esfuerzan por ahogar su alma en el bullicio y la disipación, como esos desgraciados que beben y se emborrachan para entorpecer su conocimiento y abotargarse. Él está hablando de la desuscripción, del sui, y hace una clasificación que me parece bastante interesante. La cuarta idea, sí, esa es la cuarta idea, dice Unamuno. Unamuno, como buen católico, reniega del protestantismo en sus diarios y dice así: el protestantismo oscila entre la esclavitud de la letra y el racionalismo que evapora la vida de la fe. Si la Iglesia Católica desapareciese, se desvanecerían las confesiones protestantes, y desvanecidas estas, aquella no desaparecería. El protestantismo tiene que cumplir su ciclo, ir a perderse en el racionalismo que mata toda vida espiritual, para que vuelva a caer en la fe de que salió. Es interesante porque Unamuno en este libro habla mucho de religión, habla de su acercamiento a Dios, de cómo él necesita dejar a un lado la razón que lo ha alejado de Dios, de la iglesia. Habla de
qué debería ser el hombre, cómo debería buscar la fe para convertirse a Dios. Me parece una locura como alguien que escribió del sentimiento trágico de la vida, la tía Tula, Niebla, termine o escriba en sus diarios ideas así, que sean muy, muy religiosas. Me parece incluso demasiado, no diré fanáticas, pero sí demasiado pietistas. Es bastante interesante notar esas dos dimensiones, esas dos facetas en la vida de Unamuno. Y claro, como buen católico estaría en contra del protestantismo, que en ese entonces mantenía ciertos rasgos de racionalismo. Hay que reconocer que Unamuno también tiene dentro de su obra una influencia del irracionalismo. Y justamente vamos a hablar de eso, porque quería mencionar a Nietzsche, y él lo dice aquí. Dice, miren cómo utiliza los términos de Nietzsche y les da una vuelta, que a Nietzsche no le hubiera gustado. Unamuno dice, el sobrehombre, es decir, el superhombre, el Übermensch, es el cristiano. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial. El pobre inventor de eso, del sobrehombre, está idiota. Nuevo Nabucodonosor. El naturalismo acaba por el endiosamiento, por el único de Max Stirner. El sobrehombre de Nietzsche acaba en el nihilismo. Yoísmo y nihilismo son cosas que acaban por identificarse. Miren lo que ha dicho Unamuno de Nietzsche. Y claro, critica también a Max Stirner. Y le da la vuelta y dice que el superhombre es el cristiano. Pero no acaba ahí. La cita continúa y dice, y sin embargo, una natural aspiración en el anarquismo, la de libertarse de la ley exterior, de la letra que mata, y vivir según el espíritu y la justicia. Con eso hace un cierre maravilloso porque habla del anarquismo en una forma bastante positiva que a mí me agrada y que lo acercaría mucho al pensador francés protestante cuyo nombre es... Ay, se me fue el nombre, no puede ser. Que también era un anarquista, fue comunista en su época, descubrió que no era lo que él buscaba en la vida, siendo protestante, terminó abrazando las ideas anarquistas. Seguro me voy a acordar en el camino. Muy bien, sexta idea, otra vez de la muerte. Y esta me parece mucho más interesante, porque en 2 o 3 ocasiones en el libro, Unamuno habla de la muerte muy frecuentemente, pero en 2 ocasiones las describe de manera tan bella que uno siente que se está muriendo. Es decir, hace una analogía o una descripción de, por ejemplo, qué pasa si te acuestas y empiezas a sentir que, por ejemplo, tus pies ya no se mueven, tus brazos no se mueven y nada de tu cuerpo se mueve, pero tu conciencia sigue ahí. Tus ideas siguen ahí. No puedes pedir ayuda, pero sabes que estás ahí, que más o menos sería algo como un estado vegetal. Y luego Unamuno continúa y dice, pero ¿qué pasaría si poco a poco tus ideas empiezan una a una a desmoronarse? Tu memoria empieza a quebrarse y poco a poco todo lo que estaba en nuestra mente empieza a evaporarse. Te quedarías en la nada. Y en esa nada, según él, en su imagen es donde está la muerte. Y miren cómo empieza esa narración. Dice Unamuno: tristeza al despertar de noche y encontrarme con una mano dormida. Me apresuro a moverla y tocarla, preocupado de si la tengo muerta y seca, y es la muerte que por ella viene. Terror de la noche en que me incorporé con palpitaciones. Y he marcado, son 2 páginas, he marcado todo esto porque una vez me ha pasado algo así. Yo me quedé dormido de una manera, no sé cómo, pero este dedo no me funcionaba. Fue una experiencia realmente muy horrible, que no la he vuelto a vivir hasta ahora felizmente, pero que me recordó esta experiencia de Unamuno sobre la muerte. Me pareció fascinante cómo Unamuno la ha descrito. La séptima idea me parece una confesión bastante profunda de Unamuno, y dice así: ya no volveré a gozar de la alegría, lo preveo. Me queda la tristeza por lote mientras viva. Totalmente de acuerdo con Unamuno. La octava idea
Dice así, aquí está hablando, es más o menos parecida a la anterior, dice, pero la realidad ahora es otra, ya no volveré a esa vida, ya no sanaré, tal como mis amigos entienden esto de sanarse, ya no podré vivir como he vivido. ¿Quién me ha arrancado de ese sueño? ¿Qué ha sido esto? Totalmente de acuerdo, no voy a decir más palabras. La octava o novena, a ver, esta es la novena idea. Novena idea es... esto me pareció un golpe a mí. Una autoconfesión de... Bueno, una confesión de Unamuno. Y un golpe a todos aquellos que amamos la filosofía, pero que quizás en el fondo tenga razón Unamuno. Miren lo que dice. Hay una inmensa tristeza en el fondo de todas las almas que buscan sabiduría filosófica. Claro, hay que entender esta expresión de Unamuno en el contexto de su irracionalismo y de su búsqueda de Dios, porque según él el racionalismo lo aleja de Dios, por lo tanto quienes buscan sabiduría en la filosofía humana y no en la filosofía divina, por así decirlo, en la sabiduría divina, tendrían una inmensa tristeza en su alma. Me pareció bastante curioso. Y la última, que sería la décima idea, está aquí justamente. Me pareció también asombroso leer esto en Unamuno. Voy a leer todo el párrafo, que son 6 líneas, para que se me entienda mejor la idea. Dice así: como en el individuo sucede en los pueblos, hallan a Dios si le buscan dentro, en su propia historia. Es un hecho el que el mayor peligro de caer en el ateísmo y la irreligión está en el cultivo de las ciencias llamadas naturales, así como el estudio de las históricas y sociales vuelve a él. A mí me parece bastante curioso, porque si pensamos en ejemplos concretos de la historia, podríamos decir lo contrario. O mejor aún, en términos ya actuales diríamos que no hay evidencia para afirmar esto, porque tanto científicos naturales como sociales han llegado al ateísmo por la ciencia. Y a la inversa, científicos naturales y algunos sociales han llegado a la creencia en Dios también por la ciencia. Dos cosas que quiero rescatar aquí. Primero, dice Unamuno, como buen católico, tanto en el individuo como en los pueblos encuentran a Dios si buscan dentro. El individuo personal e individual encuentra a Dios si hace introspección. Muy católico. Y los pueblos encuentran a Dios en su propia historia. Eso me pareció bastante alucinante, porque si pensamos en nuestro país, por ejemplo, en los siglos de explotación, en el virreinato, en la farsa de la república, en la desgracia de los últimos siglos, de los últimos años de democracia que hemos tenido, ¿dónde estaría Dios en esa historia? Y jala como un hilo y dice, ¿no?, que al ateísmo se llega por las ciencias naturales. Y dice, aquel que va a la historia y a las ciencias sociales vuelve a él. No creo, no sé, me parece que no. Me parece que más bien llegar a la historia y a la sociología o a la antropología no es que te vuelvan ateos. Yo creo que más bien te da una mirada más lúcida de la realidad. Y ahí tú eliges qué es lo que quieres. Había un autor, cuyo nombre tampoco recuerdo ahora, que decía: no es que la ciencia o la ausencia de ciencia te lleve al ateísmo, es más bien que estas ciencias develan lo que ya tenías dentro. Si antes eras ateo, no importa que vayas a la iglesia, estés comulgando, etc. Es como un tránsito de paso, es como una revelación de lo que ya había dentro y que se transforma con el tiempo. Eso sería todo, son 10 ideas que quería compartirles de Unamuno. Hay muchos más que se podrían hablar, pero me parecen las más importantes y las que más me han gustado a mí. Así que si les ha gustado este libro, me parece que es una buena recomendación para aquellos que son existencialistas. Eso sería todo entonces. Nos vemos en un nuevo video. Hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.